Imagina la peor pesadilla de una madre. Su hija de 2 años desaparece y el mundo observa cada uno de sus pasos. Pero a medida que avanza la investigación, queda claro que esta historia va más allá de lo que se ve a simple vista. Una enmarañada red de mentiras, engaños y oscuros secretos familiares emerge, tornándose en uno de los juicios más controvertidos del siglo. Hoy nos adentraremos en la retorcida saga de Casey Anthony, una joven madre acusada de un crimen inefable. Mientras desentrañamos las capas de este crimen real, quedarás con preguntas sobre todo lo que creías que sabías sobre la culpa, la inocencia y la elusiva búsqueda de la verdad. En Estados Unidos, sería difícil encontrar a alguien que no sepa la historia de Casey Anthony. De hecho, es tan infame que incluso mencionar su nombre evoca una mueca de asco en aquellos que te rodean. Y todo esto porque es la única responsable de la muerte de su propia hija. Pero, ¿por qué tantas personas piensan esto de Casey? Casey no fue encontrada culpable en el tribunal y la evidencia en su contra fue mostrada en televisión abierta para que todo el mundo la viera. Así que, ¿cómo es que el jurado y las personas en general llegaron a conclusiones tan diferentes? Casey misma dice que fue víctima de un departamento de policía excesivamente entusiasta, que solo estaba interesado en cerrar un caso que había captado la atención de los medios nacionales. Ella afirmó que a nadie le importaba la verdad, porque todos siempre han estado obsesionados con contar una buena historia. ¿Estamos todos equivocados acerca de Casey Anthony? ¿Hemos sido engañados? ¿Cuál era la verdad que intentó hacer llegar a la policía? En el episodio de hoy, Mr. Detective intentará responder todas estas preguntas mientras examinamos las semanas previas al arresto de Casey, su juicio y las consecuencias que se desencadenaron una vez que se pronunció el veredicto. Así que siéntate, relájate y prepárate para escuchar la historia de cómo las mentiras de una mujer llevaron a toda su familia al centro de atención nacional, mientras todos buscaban a una niña que ella sabía que ya estaba muerta. El 15 de julio de 2008, dentro de una casa familiar en el corazón del estado del Sol, Florida, una mujer asustada e histérica marcó el 911 para informar que su nieta llevaba desaparecida un mes entero. Al otro lado de la línea, una operadora de la policía de Orlando respondió a la llamada e inició la recopilación de información. Sin embargo, la mujer tenía dificultades para organizar sus pensamientos. De manera frenética, dijo: «Tu hija por fin admitió que la niñera se la robó. Necesito encontrarla. ¿Tu hija admitió que la bebé está dónde?». La operadora pidió aclaraciones y la mujer respondió: «La niñera se la llevó hace un mes. Mi hija la ha estado buscando. Te dije que mi hija había desaparecido hace un mes y la acabo de encontrar hoy, pero no puedo encontrar a mi nieta. Ella me acaba de admitir que ha estado tratando de encontrarla por sí misma». Las siguientes palabras que salieron de la boca de la mujer fueron aterradoras. Sin duda, enviaron un escalofrío por la espalda de la operadora. «Algo anda mal. Encontré el auto de mi hija hoy. Y huele como si hubiera habido un cadáver en el maldito auto». «Ok, ¿cuál es el nombre de tu nieta de 3 años?» «Kaylee». La mujer era Cindy Anthony, la madre de Casey Anthony, y la niña desaparecida era Kaylee Anthony, la nieta de 3 años de Cindy. La interacción que acabo de describirles es la primera parte de una llamada telefónica que duró menos de 5 minutos y que se vuelve más perturbadora a medida que escuchas más. También es la tercera llamada telefónica que Cindy Anthony hizo a la policía ese fatídico día. Después de escuchar a Cindy decir «cadáver», la operadora del 911 tomó la información personal de Cindy y le pidió hablar con la madre de la niña. En la grabación se puede escuchar la voz apagada y distante de Cindy, gritándole a Casey que la policía necesita hablar con ella. También se escucha a Casey diciendo: «No tengo nada que decirles», antes de que le entreguen el teléfono y salude a la operadora de manera poco entusiasta. La operadora, confundida y algo irritada, le pide a Casey que explique qué está sucediendo, y con voz firme y sin emociones, Casey responde: «Mi hija ha estado desaparecida durante los últimos 31 días». Después de presionar una vez más por información, Casey confirma los detalles que su madre había dado momentos antes. Ella dijo que la niñera de Kaylee, una mujer llamada Zenaida Fernández González, secuestró a su pequeña y que no la han vuelto a ver desde el 14 de julio. Desde ese día, Casey dice que solo ha hablado con Kaylee una vez, durante aproximadamente 1 minuto, y después de esa llamada, el teléfono de Zenaida ha estado desconectado y nadie ha podido contactarla. La operadora pregunta por qué Casey esperó un mes entero para llamar a la policía, y Casey admite que fue un error estúpido.
y que estuvo buscando a Kaylee por su cuenta, utilizando sus propios recursos y tratando de no involucrar a la ley. Por primera vez desde que comenzó la llamada, Casey suena genuinamente preocupada, mientras le dice a la operadora que los oficiales han llegado al lugar. La llamada se termina abruptamente. Más tarde ese mismo día, poco después de las 4 de la tarde, el detective Yuri Melich del Departamento de Policía del Condado de Orange hace sentar a Casey, obviamente en una sala de interrogatorios, y comienza a interrogarla. Casey ya había hablado brevemente con la policía en el lugar, pero esta era la oportunidad del detective Yuri para obtener un testimonio completo y buscar cualquier inconsistencia lógica en su historia. Aunque la investigación apenas había comenzado, Melich ya sospechaba de Casey debido a lo mucho que le había tomado reportar la desaparición de Kylie. La mayoría de los padres que pierden el rastro de sus hijos llaman inmediatamente a la policía porque están preocupados y dispuestos a hacer cualquier cosa para ayudar. Pero Casey parecía reticente a involucrar a la policía desde el principio. Para agregar a esta sensación de desconfianza, tampoco podía evitar sentir que Casey parecía molesta con toda la investigación. Melich había visto a madres afligidas antes, y aunque sabía que cada persona responde al estrés de diferentes maneras, el comportamiento de Casey estaba lejos de ser normal. Mientras estaba sentada frente a él, cruzaba los brazos, respondía de manera brusca a sus preguntas y hablaba como si tuviera algún lugar mejor al que ir. Esto preocupaba a Melich, pero intentó darle el beneficio de la duda. Mientras los detectives y Casey se acomodaban en lo que serían horas de conversación, Jerry Demings, el sheriff del condado de Orange, estaba ocupado movilizando un equipo de búsqueda para Kaylee a toda velocidad. Operaba bajo la suposición de que la niña de 3 años estaba desaparecida y posiblemente en peligro mortal. Debido a esto, no se estaban tomando riesgos y en poco tiempo, docenas de investigadores y voluntarios comenzaron a hacer llamadas, dar entrevistas a los medios y tocar puertas. No tenían mucho en qué basarse, pero esperaban que la madre de la niña pronto pudiera indicarles la dirección correcta. Desafortunadamente, Casey estaba pintando un cuadro que dejaba más preguntas que respuestas. Tal como le había dicho a la policía anteriormente, Casey le dijo al detective Melich que una mujer llamada Zenaida Fernández González, también conocida como Annie la niñera, se había llevado a Kaylee 31 días antes y había desaparecido sin dejar rastro. Dado que el detective obviamente estaba ansioso por encontrar y hablar con Zenaida, se centró primero en recopilar información sobre ella. Casey dijo que Zenaida era mitad afroamericana y mitad puertorriqueña, tenía aproximadamente 25 años y había estado cuidando a Kaylee durante casi 2 años. Cuando se le preguntó cómo conoció a Zenaida, Casey dijo que un antiguo compañero de trabajo llamado Jeffrey Hopkins las presentó. Después de que Casey se quejara con él de que tenía problemas para encontrar cuidado infantil de calidad, Zenaida ya había estado cuidando al hijo de Jeffrey, Zach, durante un tiempo, y él la recomendó diciendo que sería perfecta para el trabajo. Según Casey, tanto ella como Jeffrey habían estado trabajando como coordinadores de eventos en Universal Studios Orlando. Para facilitar las cosas para todos, Casey solía dejar a Kaylee en casa de Jeffrey porque ahí es donde Zenaida solía cuidar a Zach. Jeffrey estaba de acuerdo con este arreglo porque les permitía a él y a Casey compartir el auto para ir a trabajar juntos y ahorrar dinero en gasolina. Era una relación win-win. Esperando hablar con esta niñera secuestradora lo antes posible, Melich le pidió a Casey que le proporcionara el número de teléfono de la mujer, pero Casey rápidamente le recordó que estaba desconectado. Melich luego informó a Casey que incluso un número de teléfono desconectado podría ser útil para su investigación, pero la mujer se negó nuevamente a proporcionarlo. Más tarde afirmó que no podía recordar el número completo de memoria. Frustrado, Melich preguntó cómo contactar mejor a Jeffrey Hopkins, pero Casey dijo que él había dejado Universal Studios hace unos 9 meses para vivir fuera del estado en Carolina del Norte, y como podrás imaginar, también había cambiado recientemente su número. Melich obviamente no se creía esta historia, pero no quería confrontar directamente a Casey todavía, así que dejó pasar esa obviamente falsa historia. Luego, Melich le pidió a Casey que describiera la última vez que había visto a Kaylee en persona, enfatizando que cada pequeño detalle era importante y rogándole que fuera lo más específica posible. Melich y Casey pasaron la siguiente hora jugando al gato y al ratón, donde el ratón no quiere decirle nada al gato, y el gato hace constantemente preguntas para obtener información básica. Durante esta tediosa hora,
Melich descubre que después de que Jeffrey y su hijo se mudaron a Carolina del Norte, Zenaida comenzó a trabajar desde su propio apartamento en la ciudad. 5 días a la semana, Casey empacaba las cosas de Kaylee, la llevaba al apartamento de Zenaida, se despedía de su hija con un beso y luego regresaba aproximadamente 9 o 10 horas más tarde para recogerla. Así era el proceso normalmente. Sin embargo, el 14 de junio, el último día en que Casey afirmó haber visto a su hija en persona, llegó al apartamento de Zenaida y no había nadie en casa. Al principio, Casey no estaba demasiado preocupada. Dijo que luego pasó el resto de la tarde conduciendo por la ciudad, revisando los lugares donde Zenaida normalmente llevaba a Kaylee, como el parque y el supermercado, antes de aceptar que algo malo les debió haber sucedido. Insegura de qué hacer a continuación, Casey dijo que hizo lo que cualquier persona racional haría en esa situación. Condujo a la casa de su novio, Tony Lazzaro, se quitó los zapatos y se sirvió una bebida fuerte para relajarse después de un día estresante. Por alguna razón, esta admisión no le pareció completamente descabellada a Casey, ni tampoco el hecho de que no mencionara a su hija desaparecida a Lázaro esa noche, ni en ningún momento durante los siguientes 31 días que pasaron juntos. Sorprendido y sin palabras, Melich le preguntó a Casey a quién le había contado sobre la desaparición de su hija. Casey dijo que había establecido brevemente contacto con Jeffrey Hopkins para ver si tenía un número más nuevo de Zenaida, pero él no lo tenía. Melich le preguntó a Casey si había alguien en todo el mundo con quien pudiera hablar y que pudiera corroborar su historia. Casey dijo que había confiado en una de sus compañeras de trabajo en Universal Studios, Juliette Lewis. Por fin, con una renovada esperanza de tener a alguien más que Casey con quien hablar, Melich pidió el número de teléfono de Juliette. Pero lo creerías si te dijera que Casey dijo que Juliette también había cambiado recientemente el número después de mudarse a la ciudad de Nueva York. Tan pronto como lo dijo, Casey se dio cuenta de que esta excusa contradecía directamente su declaración inicial de que ella y Juliette trabajaban juntas en ese momento. Al darse cuenta rápidamente de esto, trató de enmendar su declaración para que fuera más creíble. El medidor de tonterías de Melich ya estaba al máximo antes de este pequeño desliz, pero el incómodo silencio que siguió fue suficiente para que él desafiara directamente a Casey. Toda su interacción hasta este punto ya le había hecho sospechar que Casey no estaba siendo del todo sincera con él. Pero ahora, cada fibra de su cuerpo le gritaba que Casey era culpable de algo mucho peor que no haber informado de la desaparición de un niño. Melich le preguntó una vez más a Casey por qué no acudió a la policía antes, y Casey respondió: «Creo que parte de mí era lo suficientemente ingenua como para creer que podía manejar esto por mí misma, lo cual obviamente no pude. Tenía miedo de que le pasara algo si notificaba a las autoridades o involucraba a los medios». Luego, Melich le preguntó a Casey si había algo falso en su declaración. Casey dijo que no, y nuevamente reinó un incómodo silencio en la habitación, mientras ella y el detective se miraban fijamente. Él se acercó y le preguntó directamente a Casey: «¿Le causaste alguna lesión a Kaylee, tu hija?». Inmediatamente y sin vacilar, como si esperara esta pregunta, Casey respondió: «No, señor». Mientras Melich y Casey continuaban dando vueltas en la sala de interrogatorios, otros investigadores monitoreaban su extraña interacción a través de las cámaras de seguridad para documentar y transmitir cualquier información útil que pudiera ayudar en la búsqueda de Caylee Anthony. Mientras observaban, notaron que Casey respondía clara y confiadamente a todas las preguntas del detective, sin mostrar ni una pizca de emoción. Si bien se podría argumentar que simplemente intentaba presentarse como una madre racional y fuerte que enfrentaba una situación imposible, todo lo que los investigadores podían ver era a una madre fría y desalmada a la que le importaba muy poco encontrar a su hija. Escuché la grabación completa del interrogatorio y estoy completamente de acuerdo con su evaluación. Si ignoras las preguntas que se hacen y te enfocas solo en el tono de Melich y Casey, casi parece que están teniendo una conversación transaccional, como si Casey estuviera respondiendo preguntas mientras solicita un préstamo bancario. Melich está mucho más animado y muestra una gama mucho más amplia de emociones mientras prácticamente suplica a Casey en ocasiones que le ayude. Pero Casey permanece impasible en todo momento. Ya que obviamente hablar no los llevaba a ninguna parte, Melich decidió entonces que era hora de que los dos hicieran una pequeña excursión. Desde el interior de su patrulla, siguió las indicaciones de Casey mientras ella lo guiaba hacia el apartamento de Zenaida. Cuando llegaron, él tocó la puerta de la mujer, pero no recibió respuesta.
Miró adentro a través de la ventana y se dio cuenta de que el apartamento parecía estar completamente vacío y había telarañas que indicaban que nadie había vivido allí durante mucho tiempo. Luego, Casey llevó a Melich a una comunidad de casas adosadas donde supuestamente vivía la madre de Zenaida. A pesar de afirmar haber dejado a Kaylee allí varias veces, no pudo recordar ni el número de la casa ni la ubicación exacta. La policía tocó en 3 posibles hogares que Casey señaló, pero ninguno de los residentes conocía a una mujer llamada Zenaida, su madre, Casey o la joven Kaylee. Ahora, con todo el día desperdiciado y sin pruebas tangibles para detener a Casey, Melich decidió llevar a su dolor de cabeza viviente de vuelta a la casa de sus padres para que pudiera descansar y él pudiera concentrarse en seguir investigando y revisando todas sus obvias mentiras. Cuando llegaron y Casey entró, ocurrió algo inesperado. George Anthony, el padre de Casey, que también era un exoficial de policía, salió a hablar con Melich. Les dijo a los detectives que creía que Casey estaba ocultando algo y les recalcó que no quería volverse contra su propia hija, pero que le preocupaba más encontrar a su nieta que cualquier problema legal en el que Casey pudiera estar metida. George instó a Melich a no dejar de presionar a Casey por respuestas y el detective garantizó que no lo haría. Al día siguiente, tal como le había prometido a George, Melich y su equipo continuaron buscando respuestas con la única persona que podría proporcionar alguna. Casey le había dado a Melich el número de teléfono de su jefe y el número de Universal Studios el día anterior, pero cuando Melich intentó llamar, resultó ser un número equivocado. Impaciente por la constante evasión, recogió a Casey nuevamente en la casa de sus padres, la llevó a su lugar de trabajo y le exigió que lo llevara a la oficina de su jefe. Casey luego guió a los investigadores por la propiedad abrasadoramente caliente durante media hora antes de dirigirlos a un edificio de oficinas en el extremo lejano del parque de diversiones. Después de sortear la seguridad con sus palabras, Casey llevó a Melich hasta el rincón trasero del edificio. Sin más opciones y literalmente acorralada, Casey se dio vuelta para enfrentar al detective, rió y admitió que ya no trabajaba en Universal Studios. La habían despedido 2 años antes y no había vuelto a pisar el lugar desde entonces. Furioso, Melich arrestó a Casey por negligencia infantil, hacer declaraciones falsas a la policía y obstruir una investigación policial. En su informe, Melich escribió: basándonos en las mentiras repetitivas que la acusada ha contado, no sabemos con quién está la niña, ni si la niña está viva. Mientras recibía información y se la transmitía a la acusada después de su arresto, ella continuó alegando ignorancia y en ocasiones se reía de la situación. Aún así, no mostraba ningún signo externo de remordimiento o preocupación por su hija, de 2 años desaparecida. Solicito que se le mantenga sin derecho a fianza hasta que se encuentre a la niña. Casey fue trasladada de vuelta al departamento del sheriff del condado de Orange, donde sería retenida hasta que pudiera comparecer ante un juez que determinaría la fianza. Mientras ella se consumía en su soledad, los medios de comunicación nacionales comenzaban a difundir su historia. George y Cindy Anthony habían dado múltiples entrevistas en las que suplicaban por información, y esas entrevistas se estaban transmitiendo a nivel nacional. Para una madre preocupada, tanta publicidad sería un sueño hecho realidad, pero para Casey, la mujer que ni siquiera quería involucrar a la policía en primer lugar, era una pesadilla. Desde la cárcel, llamó a su madre para enfrentarla sobre las entrevistas. Mientras estaba al teléfono con ella, Casey sonaba brusca y terminó la llamada diciendo que llamarla era una completa pérdida de tiempo. Al día siguiente, el detective Melich volvió a sentar a Casey en una sala de interrogatorios y la confrontó con todo lo que había aprendido en los últimos 2 días. No anduvo con rodeos y le dijo claramente: sé, y tú sabes, que todo lo que me dijiste es una mentira. Después de hablar con George Anthony 2 noches antes, Melich regresó al edificio de apartamentos donde supuestamente vivía Zenaida para hablar con varios residentes y un hombre de mantenimiento. Y tal como sospechaba, nadie llamado Zenaida había vivido allí. También descubrió que todo el edificio estaba designado únicamente para personas mayores, lo que significaba que ni siquiera se permitiría que alguien en sus 20 años viviera allí. Cuanto más buscaba la policía a la niñera Zenaida, menos probable era que existiera en absoluto. De hecho, la mayoría de las personas que Casey mencionó en sus entrevistas iniciales eran completamente inventadas en el momento. Esto incluía al jefe de Casey y a Juliette Lewis.
la compañera de trabajo en la que supuestamente Casey había confiado. Una persona que sorprendentemente sí existía era Jeffrey Hopkins, pero el Jeffrey Hopkins interrogado por la policía no se parecía en nada al hombre que Casey había descrito. Mientras Jeffrey afirmaba conocer a Casey, le dijo a la policía que los dos solo eran conocidos, nada más que eso, y que nunca habían trabajado juntos en Universal Studios. Jeffrey había trabajado para Universal Studios en un momento dado, pero había sido despedido en 2002, casi 3 años completos antes de que Casey fuera contratada. Cuando la policía preguntó sobre el paradero de la pequeña Kaylee, Jeffrey reveló que en realidad nunca había conocido a Caylee Anthony, ni había empleado a una mujer llamada Zenaida para cuidar a su hijo. Oh sí, Jeffrey tampoco tenía un hijo llamado Zach, no tenía hijos en absoluto. Mientras Melich continuaba investigando el paso de Casey por Universal Studios, también descubrió que ella no había sido una coordinadora de eventos con salario como originalmente afirmaba. Había sido una trabajadora de un kiosco que ganaba el salario mínimo y vendía fotografías borrosas de recuerdo a los visitantes mientras salían de las montañas rusas. No estoy avergonzando a nadie que venda fotografías de recuerdo para ganarse la vida. Solo creo que es un poco gracioso cómo Casey se presentaba como un éxito cuando en realidad estaba desempleada porque ni siquiera podía mantener un trabajo que generalmente se asocia con adolescentes perezosos. Después de revelarle a Casey lo completamente arruinada que estaba, Melich le recordó que su principal objetivo era traer a Kaylee de regreso a salvo. Todo lo demás podía esperar, pero necesitaban encontrar a la niña desaparecida, cuyo rostro se estaba convirtiendo rápidamente en la noticia principal de todas las estaciones de noticias. Suplicó a Casey que le diera información, pero ella se negó a cambiar su versión. Insistió en que Zenaida probablemente había llevado a Kaylee a México y sugirió que Melich debería dejarla en paz y comenzar a buscar allí. Al día siguiente, el 17 de julio de 2008, Casey compareció ante un juez que afirmó que había mostrado una preocupante indiferencia por el bienestar de su hija, según el informe presentado por el detective Melich y algunas muestras cuestionables obtenidas del maletero del auto de Casey. El juez Stan Strickland declaró: «La señora Anthony no ha proporcionado ni una pizca de información útil sobre el paradero de su hija», y agregaría que la verdad y la señora Anthony se desconocen. Basado en su nombre y en esta helada cortesía, no puedo evitar sentir que el juez Strickland es muy genial. También le negó a Casey la solicitud de fianza, lo cual es también bastante genial. Mientras la realidad de su situación comenzaba a hundirla lentamente, Casey decidió que sería mejor contratar a un abogado. Y aquí es donde entra en escena José Báez, también conocido como el Caballero de Florida. Báez es un personaje interesante del que hablaremos más adelante, pero por ahora debes saber que aconsejó a Casey que se callara y dejara de dificultar su trabajo. Como resultado, Casey dejó de ofrecer ayuda a la policía del condado de Orange. Sin embargo, se ofreció a trabajar con un dibujante forense del FBI para producir un retrato hablado de una niñera inexistente para ayudar en la búsqueda. Afirmó que solo trabajaría con el FBI porque ya no confiaba en Melich ni en la policía local. Mientras Casey se encontraba sola en la celda de la cárcel, que muchos esperaban que se convirtiera en su hogar permanente, los investigadores trabajaban horas extras para recopilar la mayor cantidad posible de pruebas en su contra. Comenzaron con el auto que Cindy y George Anthony afirmaban que olía a cadáver. En la sección anterior mencioné algunas muestras cuestionables que se descubrieron dentro del maletero del auto de Casey, y esas muestras resultaron ser pruebas de descomposición humana. Mientras buscaban en el maletero, descubrieron una pequeña mancha circular que tenía aproximadamente el tamaño y la forma del cuerpo de un niño pequeño. Después de tomar muestras tanto del maletero como de la alfombra, el científico investigador Arpad Vaz pudo identificar más de 30 compuestos asociados a la descomposición humana, de los cuales 7 luego se confirmarían como pertenecientes a Caylee Anthony. Además de estos compuestos, Vaz también descubrió algo más: cloroformo y en grandes cantidades. Vaz más tarde afirmaría que si bien pequeñas cantidades de cloroformo pueden encontrarse en la naturaleza, la cantidad de cloroformo presente en el maletero de Casey era considerablemente superior a cualquier concentración que hubiera encontrado en más de 20 años de experiencia. Era como si alguien hubiera derramado una botella de cloroformo y luego intentado limpiarlo usando más cloroformo. Además de esto, también descubrieron un solo cabello castaño sin teñir que creían que pertenecía a Caylee Anthony. Normalmente,
un solo cabello en un automóvil sería insignificante. Sin embargo, este cabello mostraba signos de algo llamado bandas de raíz, que describe el anillo negro y grueso que se forma alrededor de las raíces del cabello una vez que una persona ha fallecido. Esta banda solo está presente en cabellos recolectados de cadáveres. Por lo tanto, si realmente pertenecía a Caylee Anthony, debió haberse caído después de su muerte. Desafortunadamente, las pruebas forenses no pudieron confirmar que el cabello perteneciera a Caylee, pero sí demostraron que provenía de un miembro femenino de la familia Anthony. Se analizaron los cabellos de Cindy y Casey, y como el cabello de Cindy fue analizado y el de Casey era corto, y ambas seguían con vida, se puede asumir que este cabello debió haber provenido de Caylee. Después de recopilar y documentar esta evidencia, los investigadores recurrieron a los amigos y familiares de Casey para establecer una cronología de sus movimientos y acciones en los días previos a la desaparición de Caylee. Según Casey, durante el mes en que su hija supuestamente estaba desaparecida, ella estaba destrozada y buscando frenéticamente pistas sobre dónde podría haberla llevado la niñera. Sin embargo, sus amigos pintaron una imagen muy diferente de la situación. Según ellos, Casey había pasado todo el mes en cuestión de fiesta y celebrando como si no hubiera un mañana. Estaba de compras, saliendo de noche e incluso se hizo un tatuaje que decía Bella Vita, que significa vida hermosa en italiano. Cuando los investigadores interrogaron a Tony Lázaro, el novio con el que Casey recientemente se había mudado después de una pelea con sus padres, él declaró que Casey parecía completamente normal la noche en que Caylee supuestamente desapareció. Según Lázaro, cuando le preguntó a Casey sobre la ubicación de Caylee, ella dijo que estaba quedándose con la niñera. Lázaro no cuestionó esto, y luego fueron a Blockbuster a alquilar una película. No son exactamente las acciones de una madre frenética. Estos testimonios de sus acciones pueden ser incriminatorios, pero el siguiente registro de su diario prueba que no solo estaba fingiendo ser fuerte por el bien de aparentar fortaleza, como ella afirmaría más tarde. Fue escrita en algún momento entre el 16 y el 20 de junio, exactamente cuando la desaparición de Caylee debería haberla afectado más. No tengo arrepentimientos, solo un poco preocupada. Solo quiero que todo salga bien. Confío completamente en mi propio juicio y sé que tomé la decisión correcta. Solo espero que los fines justifiquen los medios. Solo quiero saber qué depara el futuro para mí. Supongo que tendremos que esperar y ver. Esta es la época más feliz que he tenido en mucho tiempo. Espero que mi felicidad siga creciendo. He hecho nuevos amigos que realmente me agradan. Me he rodeado de buenas personas. Ahora soy feliz, solo espero que no cambie. En la página opuesta, Casey escribió citas absurdamente optimistas como Carpe Diem y cada día es un nuevo comienzo. Mientras esta investigación estaba sucediendo, José Báez estaba pidiendo a la corte la liberación de Casey, y aunque el juez Strickland había negado originalmente su solicitud una semana antes, logró convencer al juez de reconsiderar y se fijó una fianza de $500,000. Aunque Casey creyó que sus padres aprovecharían la oportunidad de verla liberada, George y Cindy se negaron a pagar la fianza por ella. Ellos creían que el tiempo en la cárcel podría hacerla hablar y animarla a tomar esta situación más en serio. Además, no tenían idea de lo que la policía había encontrado dentro del maletero de Casey, por lo que todavía creían firmemente que Caylee estaba viva y bien. También seguían pasando todos los días frente a las cámaras de televisión, suplicando al público por información y repartiendo carteles de personas desaparecidas con la cara de Caylee. Al ver que sus padres ya no estaban de su lado, Casey se preparó para una larga estadía en la cárcel, pero luego, como si esta historia no pudiera volverse más extraña, un cazador de recompensas de Sacramento, Leonard Padilla, voló a Orlando para pagar los 10 requeridos para que Casey fuera liberada. Padilla hizo esto porque se había involucrado mucho en la búsqueda de la niña desaparecida después de ver las súplicas de George y Cindy en las noticias nocturnas. A diferencia de George y Cindy, Padilla creía que Casey sería más propensa a hablar sobre lo que sucedió si estaba en libertad. Después de que se pagara la fianza, Casey de alguna manera convenció a sus padres de permitirle regresar a casa a pesar de sus protestas anteriores, y lo hizo con un monitor electrónico en el tobillo. Si bien esto podría sonar como la trama de una de las comedias de situación más incómodas que se hayan emitido en la televisión diurna, la libertad de Casey sería efímera, ya que una de sus antiguas amigas, Amy Huizenga,
presentó cargos en su contra por un cheque que Casey había falsificado en su nombre. 9 días después de ser liberada, Casey volvió a estar tras las rejas por segunda vez. Esta vez, los investigadores le ofrecieron a Casey un trato. Esperaron que, como ella había experimentado un poco de libertad, estaría más dispuesta a confesar si le ofrecían alguna garantía contra el enjuiciamiento. Este trato implicaba inmunidad limitada para los cargos de proporcionar declaraciones falsas a las autoridades a cambio de obtener más información sobre la ubicación de Caylee. Casey se negó. Parece que todos tenían sus propias ideas sobre cómo hacer que Casey hablara, pero ninguno parecía funcionar. Sus labios estaban sellados siguiendo el consejo de su abogado. Y eso probablemente fue lo mejor, porque las cosas estaban a punto de empeorar no solo para Casey, sino también para toda su familia. Hasta este punto, la cobertura mediática de la desaparición de Caylee había sido en su mayoría compasiva. Sin embargo, en este momento, hubo un cambio casi instantáneo de una sincera preocupación a una furia viciosa. El cambio fue impulsado por un evento importante: la liberación pública tanto del metraje de interrogación de Casey como de las llamadas telefónicas que se habían realizado entre Casey y sus padres mientras estuvo encarcelada por primera vez. Este metraje hizo que Casey luciera terrible, ya que el público por fin pudo ver exactamente lo que los investigadores habían visto. Cuando vieron el metraje del interrogatorio, vieron a una madre despiadada, mentirosa y poco útil. Y cuando escucharon las llamadas telefónicas, oyeron a una niña consentida que casi gritaba a sus propios padres, que estaban al borde de las lágrimas. El metraje dañó tanto la imagen de Casey que puso a todo Estados Unidos en su contra en cuestión de horas. Todas las estaciones de noticias lo transmitían. Todos los comentaristas hablaban al respecto. La cara de la pequeña Caylee ahora era más famosa de lo que había sido nunca, y Casey rápidamente recibió el título que la acompañaría hasta el día de hoy: la peor madre de Estados Unidos. Como ella había previsto esa exacta reacción, José Báez ya había pedido al juez Strickland que suprimiera este metraje, porque creía que su liberación haría imposible encontrar un jurado imparcial para el inevitable juicio de Casey. Pero el juez Strickland dijo que estaba obligado por las muy liberales leyes de información de Florida. Afirmó que simplemente no tenía el poder de suprimir el metraje porque era de gran interés público. Viendo este cambio y preocupados de que la policía no pudiera proteger a Casey mientras estaba en prisión, la determinación de George y Cindy se suavizó y accedieron a pagar la fianza por los cargos de fraude para que Casey pudiera ser liberada una vez más. Este movimiento enfureció aún más al público y pronto comenzaron las protestas frente a la casa de los Anthony. Los manifestantes enojados arrojaban basura a la casa e incluso amenazaban con entrar y encargarse de Casey ellos mismos. Estos manifestantes odiaban a Casey por su comportamiento, pero también odiaban a George y Cindy por apoyar a Casey. Durante las siguientes semanas, la policía tuvo que ser enviada varias veces para controlar a la multitud, que constantemente estaba al borde de convertirse en una turba. Debido a la presión tanto de los medios como de los funcionarios del gobierno, los cargos contra Casey pronto se elevaron, y el 14 de octubre, 4 meses después de la desaparición de Caylee, un gran jurado acusó a Casey de asesinato capital. Ella se declaró inocente, y la presión continuó aumentando para toda la familia Anthony. George contrató a un portavoz público para hablar con la prensa en su nombre y a un investigador privado para dar seguimiento a las pistas que George creía que no estaban siendo investigadas adecuadamente. Larry Garrison fue el portavoz y Dominic Casey era el investigador. De los dos, la participación de Dominic Casey resultaría ser la más interesante, pero llegaremos a eso en un momento. Por ahora, es hora de abordar los momentos más trágicos de nuestra historia. El 11 de diciembre, todos los peores temores se hicieron realidad cuando Roy Kronk, un lector de medidores de la compañía eléctrica local, hizo una llamada a la policía desde un área cercana a la casa de los Anthony. Kronk dijo que había estado trabajando esa mañana y que acababa de entrar en el bosque para orinar cuando notó una bolsa de basura. Kronk dijo que se acercó a la bolsa de basura, miró dentro y vio algo que parecía un cráneo humano diminuto. Curioso, agarró un palo, lo introdujo en la cuenca vacía del cráneo y lo levantó a 1 metro del suelo para confirmar que sí, efectivamente era un cráneo humano diminuto. Poco después, llegó un equipo forense y comenzó a procesar la escena. Encontraron el cráneo dentro de la bolsa de basura junto con varios huesos más,
pero notaron que la mayoría de los restos estaban esparcidos por el área. Parecía que animales salvajes habían encontrado y perturbado el cuerpo mucho antes de que Roy Kronk lo descubriera. Además del cráneo, también descubrieron una sábana de Winnie the Pooh. Encuentran el cuerpo, lo someten a pruebas de ADN, saben que es Kaylee, obtienen una orden para registrar la casa de los padres y luego encuentran que la sábana y las cosas coinciden y también descubren que alguien buscó cloroformo en la computadora. A los ojos de los investigadores, estas pruebas eran incriminatorias. Un mes después de estos descubrimientos, George Anthony intentó suicidarse. Sin las especulaciones sobre el destino de la pequeña Kaylee circulando, la policía comenzó a trabajar para entender las dos preguntas más importantes en cualquier caso de homicidio: ¿cómo y por qué? Para conocer más sobre quién era Casey y establecer un posible motivo, la policía se sumergió en su pasado, y esto es lo que descubrieron. Casey Anthony nació en Warren, Ohio, el 19 de marzo de 1986, hija de George y Cindy Anthony. Tenía un hermano llamado Lee y, según todos los informes, era descrita como una chica inteligente, amable y típicamente estadounidense. Cuando Casey era joven, su familia se mudó a Orlando, Florida. Pero cuando estaba ingresando a la escuela secundaria, los primeros problemas ya comenzaban a surgir. Prestemos atención a una línea del juez Strickland. La verdad y la señorita Anthony se desconocen. Y parece que desde siempre. En 2004, Casey abandonó la escuela secundaria durante el último semestre de su último año, y de alguna manera logró ocultar su ausencia a George y Cindy. Pasó más de 4 meses conduciendo por la ciudad, saliendo con hombres mayores y haciendo lo que le quisiera. Era una buena vida para ella hasta que llegó el día de la graduación. Días antes de que Casey recibiera su diploma, George y Cindy fueron informados por la administración de la escuela de que Casey no se graduaría junto a sus compañeros de clase, lo cual fue comprensiblemente un shock. George y Cindy estaban furiosos. Sin embargo, para evitar la vergüenza y mantener las apariencias en el vecindario, le organizaron una fiesta de graduación a Casey. Invitaron a los vecinos, amigos y a todos los demás que no sabían que Casey había reprobado sus clases y permitieron que Casey se paseara sabiendo muy bien que no se había graduado. Sin culpar demasiado a George y Cindy, muchos de los psicólogos que han analizado este caso coinciden en que su comportamiento permisivo fue una de las causas fundamentales de la incapacidad de Casey para aceptar su responsabilidad. También fue la razón por la cual Casey se sentía tan audaz con sus mentiras, ya que nunca había enfrentado consecuencias reales por ellas. A lo largo de su vida, cuando Casey se enfrentaba a obstáculos, recurría a la mentira. Como resultado, se volvió muy buena mintiendo, y la mayoría de las personas, especialmente aquellas que no eran detectives de policía entrenados, creían en sus mentiras sin cuestionarlas. Sí, a pesar de lo que hemos visto hasta ahora, Casey era una mentirosa extraordinaria, y lo que hacía que sus mentiras fueran tan convincentes para la gente común era su voluntad de mantenerlas hasta el amargo final. Casey nunca admitió sus mentiras, a menos que se enfrentara con pruebas irrefutables, y a veces ni siquiera así. Después de la fiesta de graduación, sus padres notaron algo más. El vientre de Casey comenzaba a sobresalir. Le preguntaron al respecto, pero Casey aparentemente era incapaz de pensar a largo plazo e insistió en que aún era virgen y no podía estar embarazada. Dijo que simplemente había estado comiendo demasiado y había aumentado de peso como resultado. Varios meses después, a medida que su estómago, y solo su estómago, seguía hinchándose, Casey fue acorralada por sus padres y admitió que estaba embarazada. Cuando le preguntaron sobre la identidad del padre, la virgen Casey dijo que no tenía idea de quién podría ser. Su prometido en ese momento, Jesse Grant, afirmó que el niño era suyo, pero esas afirmaciones se demostrarían falsas más tarde mediante pruebas de ADN. Hasta el día de hoy, no sabemos quién es el padre biológico de Kaylee. En un momento de su vida, Casey afirmó que el embarazo fue el resultado de una agresión sexual, pero esas afirmaciones nunca se han corroborado. También se ha sugerido que su hermano Lee podría ser el padre, ya que Casey una vez le dijo a sus amigos que Lee la había tocado de manera inapropiada cuando eran niños, pero esto también es pura especulación. En cualquier caso, en ese momento del embarazo, Casey ya estaba demasiado avanzada como para considerar seriamente un aborto, pero decidió dar a la niña en adopción después de su nacimiento. Sin embargo, su madre, principalmente Cindy, la convenció de que se quedara con la niña. Le dijo a Casey que si abandonaba a su hija,
la cortarían financieramente y le prohibirían quedarse en la casa familiar. El 9 de agosto de 2005, Kaylee Marie Anthony fue recibida en la familia Anthony. Los siguientes años de la vida de Casey y Kaylee son relativamente mundanos. Como mencionamos, Casey trabajó en Universal Studios durante un tiempo, aunque pasó gran parte del tiempo desempleada y dependía del dinero de sus padres para llegar a fin de mes. Ambas vivían con George y Cindy, y sus padres eran muy activos y se preocupaban por ambas. Jesse Grant también actuó como una figura paterna que estuvo presente en la vida de Kaylee en varios momentos a lo largo de su relación con Casey. Estuvieron comprometidos por un tiempo, pero rompieron poco después del nacimiento de Kaylee. Según sus amigos, Casey era una madre cariñosa, pero a la que le gustaba salir de fiesta y divertirse. Ahora, armados con una comprensión adecuada de quién era Casey, los investigadores comenzaron a reunir todas las pruebas y declaraciones de testigos para formar una narrativa completa y comprensiva que tuviera sentido para ellos. Así que ahora es el momento de hacer una breve advertencia. Todo lo que les he presentado hasta ahora ha sido reportado de manera independiente por la policía, los medios de comunicación o aquellos que conocían personalmente a Casey, pero a medida que avanzamos, comenzaremos a hablar sobre la parte de nuestra historia que está fuertemente disputada. Esto se debe a que hay múltiples versiones de lo que sucedió y, desafortunadamente, ni siquiera podemos confiar en los tribunales para obtener una versión de los hechos legalmente reconocida debido al inminente veredicto de no culpabilidad. Como recordatorio y para dejarlo perfectamente claro, Casey Anthony fue declarada no culpable, por lo tanto, a partir de ahora, presentaré lo que la policía dice que sucedió, ya que esta será la historia que la fiscalía intentará utilizar para lograr una condena. Cubriré las afirmaciones de Casey más adelante durante el juicio, pero por ahora sepan que el resto de este video es simplemente un relato de las creencias de la policía y ciertamente no debe considerarse un hecho. Además, para mayor claridad, todo a partir de este punto en adelante es puramente mi opinión y especulación como escritor. No son hechos establecidos y no pretendo tener ningún conocimiento específico o especializado. Dicho esto es lo que la fiscalía cree que sucedió el 9 de junio, una semana antes de la muerte de Kaylee. Casey y Cindy tuvieron una acalorada discusión sobre la dirección que estaba tomando la vida de Casey, a lo que Casey respondió enfadada saliendo de la casa con Kaylee. Casey colocó a su hija en el asiento para niños dentro del Pontiac de sus padres y se alejó a toda velocidad. Más tarde ese mismo día, Casey y su amiga Amy Huizenga regresaron a la casa de George y Cindy para recoger las cosas de Casey y Kaylee. Casey había arreglado quedarse con Ricardo Morales, un exnovio de Casey y uno de los posibles padres de Kaylee. Después de recoger sus cosas, Casey se mudó con Ricardo Morales y se quedó allí durante la próxima semana. Durante este tiempo, George y Cindy llamaron y suplicaron a Casey que regresara a casa varias veces, pero Casey se negó, afirmando que estaba de viaje de negocios para Universal Studios y que no podía regresar o perdería su trabajo. En realidad, Casey y Kaylee estaban en la ciudad visitando amigos y haciendo compras utilizando una tarjeta de crédito que Casey le había robado a Cindy. El 16 de junio, Casey llevó a Kaylee a casa para hacer una visita. Cindy y Casey nadaron juntas en la piscina familiar antes de que tanto George como Cindy se fueran a trabajar. Esta es la última vez que George o Cindy vieron a Kaylee con vida. Esa tarde, mientras Casey estaba sola en casa, comenzó a reflexionar sobre su vida. Casey se dio cuenta de que era una madre soltera sin educación, sin perspectivas y sin futuro. Le encantaba salir de fiesta y pasar tiempo con sus amigos, pero rara vez tenía la oportunidad porque las responsabilidades de la maternidad siempre la agobiaban. Eso es todo lo que Kaylee era para Casey, una carga. Casey nunca había deseado tener a Kaylee en primer lugar. La maternidad se le impuso y estaba harta de ello. Esa noche, mientras George y Cindy estaban fuera, Casey buscó en la computadora familiar cómo hacer cloroformo, utilizando productos químicos que tenía en casa para producirlo. Luego, buscó el rollo de cinta adhesiva del garaje de George. Entonces, Casey colocó a Kaylee en una cama, la envolvió en una sábana de Winnie the Pooh y sostuvo un trapo empapado en cloroformo sobre su boca hasta que se desmayó. Luego, Casey arrancó varios trozos de cinta adhesiva y los usó para cubrir la boca y la nariz de Kaylee. La niña murió por asfixia mientras su madre observaba para asegurarse de que el sellado no se rompiera.
Una vez que Casey estuvo segura de que Kaylee estaba muerta, cargó su cuerpo junto con una sábana y cinta en 3 bolsas de basura de plástico y la colocó dentro del maletero de su auto. En este punto, Casey se mudó con su nuevo novio, Tony Lazzaro, y le dijo que Kaylee ahora vivía con una niñera a tiempo completo. Aquí es cuando escribió las partes del diario que vimos anteriormente. En algún momento de la semana siguiente, Casey terminó lo que había empezado al arrojar el cuerpo de Kaylee en el bosque cerca de la casa de sus padres. En ese punto, el olor dentro del auto era abrumador y el líquido químico del cuerpo de Kaylee se había filtrado a través de las bolsas y empapado la alfombra del maletero. Intentó ventilar el auto, pero era demasiado para ella. El 27 de junio, Casey abandonó el auto con el asiento de Kaylee todavía adentro en una tienda de cambio de cheques justo fuera de Orlando. Tony Lazzaro la recogió y notó el olor, pero Casey le dijo que era causado por un animal que había atropellado esa semana. El auto de Casey quedó abandonado en ese estacionamiento hasta que fue remolcado a pedido del dueño de la tienda. Luego, Casey pasó las siguientes 3 semanas viviendo la vida como siempre la había soñado. Salía de fiesta, donde supuestamente se le veía bebiendo, bailando y disfrutando al máximo. Se hizo un tatuaje de Bella Vita en su hombro e incluso participó en un concurso de cuerpos esculturales, donde posó en el escenario con otras mujeres mientras los hombres en la audiencia las vitoreaban. Mientras todo esto sucedía, Cindy y George hicieron repetidas llamadas a Casey, suplicándole que los dejara hablar con Kaylee. Casey ignoró sus solicitudes y les dijo que estaba demasiado ocupada con el trabajo y que llevaría a Kaylee de visita pronto. El 15 de julio, 31 días completos desde la muerte de Kaylee, George y Cindy recibieron una carta de la empresa de remolque que había confiscado el auto de Casey. George pagó para recuperar el auto, pero tan pronto como subió a la cabina, reconoció de inmediato el fuerte olor y llamó a Cindy para contarle lo que había encontrado. Muy preocupados, George y Cindy pasaron el resto del día buscando a Amy Huizenga, la chica que había ayudado a Casey a mudarse de la casa de los Anthony, para ver si sabía dónde había ido Casey. Para su sorpresa, Amy les dijo que ella y Casey habían peleado después de que Casey falsificó cheques por valor de $700 a su nombre y que ya no le importaba si Casey vivía o moría. Amy le señaló a George y a Cindy la dirección del apartamento de Tony Lazzaro. Más tarde ese día, encontraron a Casey y a Lazzaro bajo los efectos de la marihuana. Intentaron obligar a Casey a explicar sus acciones y decirles dónde estaba Kaylee, pero ella se negó. Entonces, para persuadir a Casey de regresar a casa, amenazaron con arrestarla por robar su tarjeta de crédito. Aún así, Casey se negó, y Cindy hizo 2 llamadas telefónicas separadas a la policía, donde declaró que deseaba que su hija fuera arrestada por fraude. Casey suplicó a Cindy que retirara los cargos y Cindy aceptó con una condición. Casey debía admitir dónde estaba Kaylee. Luego inventó la historia falsa de secuestro en el acto y una histérica Cindy le creyó y llamó al 911 por tercera vez. Y aquí es donde comenzó nuestra historia. Después de que Larry Garrison se hizo cargo de todas las relaciones públicas de la familia Anthony, los detalles disponibles sobre la vida de Casey se volvieron escasos. En su mayor parte, estuvo fuera del foco de atención, excepto en una ocasión en la que terminó declarándose culpable de otros 13 cargos por fraude de cheques y se le ordenó pagar restitución a sus numerosas víctimas. 2 cosas destacables ocurrieron antes del juicio y ambas involucraron al juez Stan Strickland. Primero, Strickland anunció que permitiría a la fiscalía buscar la pena de muerte y segundo, se excusó después de que surgieron pruebas de que había filtrado información sobre el caso a un bloguero llamado Dave Neckel. En mi opinión, esto fue un movimiento poco apropiado por parte del juez con un nombre increíble, lo que resultó en su reemplazo por el juez Belvin Perry. Cuando se acercaba la fecha del juicio, Cindy Anthony también decidió apoyar completamente a su hija. No se sabe exactamente qué causó este cambio, pero fue un cambio dramático. Cindy comenzó a aparecer en programas de televisión a nivel nacional donde enfatizaba al público que Casey era inocente y testificaría en su defensa. El 24 de mayo de 2011 comenzó el juicio de Casey Anthony. Se le acusó de un cargo de asesinato en primer grado, un cargo de abuso infantil agravado, un cargo de homicidio culposo de un niño y 4 cargos de proporcionar información falsa a las autoridades. El jurado, que tuvo que ser llevado desde el condado de Pinellas,
una zona aproximadamente a 160 kilómetros al suroeste del condado de Orange, estaba compuesto por 5 hombres y 7 mujeres. Comenzó como todos los juicios con declaraciones de apertura. La declaración de apertura de la Fiscalía reflejaba la versión de los eventos que detallamos en la sección anterior. Era una explicación simple y elegante que creían estaba respaldada por los hechos, pero como veremos pronto, no fue el éxito rotundo que esperaban. La defensa, obviamente, tenía una batalla cuesta arriba, ya que Casey había pasado los últimos 3 años siendo vilipendiada por los medios y cualquier jurado tendría algún nivel de prejuicio en su contra. Sin embargo, como todos sabemos, el trabajo de un abogado defensor no es probar la inocencia, ya que la carga de la prueba recae únicamente en la Fiscalía. Todo lo que necesitaban hacer era sembrar suficientes dudas para convencer al jurado de emitir un veredicto de no culpabilidad. Para lograr esto, José Báez utilizó la estrategia de culpar a alguien más, y la persona a la que eligieron era el propio padre de Casey, George Anthony. A pesar de que Cindy ahora estaba completamente apoyando a su hija, Báez tomó completamente por sorpresa a todos en la sala del tribunal con esta revelación. La narrativa, de la cual George solo se enteró días antes, fue presentada al jurado, que se sentaron en silencio y asombro. La defensa afirmó que la muerte de Kaylee fue un accidente. En su versión de los hechos, Casey era una madre soltera agotada que se quedó dormida con Kaylee en sus brazos, pero cuando despertó más tarde, Kaylee había desaparecido. Ella y George procedieron a buscar por toda la casa a Kaylee, pero no pudieron encontrarla. Cuando George buscó afuera, descubrió el cuerpo sin vida de Kaylee flotando en la piscina familiar. Teorizaron que Kaylee se había despertado, se había deslizado de debajo de los brazos de Casey y había salido por la puerta trasera, cayendo en la piscina familiar. Cuando Casey salió, encontró a George sosteniendo el cuerpo inerte en sus brazos. La niña estaba azul y fría, obviamente muerta. El padre había dicho que no había nada que se pudiera hacer por ella. Según ellos, cuando Casey vio que su hija estaba muerta, George le dijo que tenía que salir de la casa y desaparecer inmediatamente. Le dijo a Casey que él se encargaría de todo y que no se preocupara. Casey afirma que él fue quien se deshizo del cuerpo de Kaylee y que nunca volvió a ver el cuerpo de su hija. Ahora hay varios problemas con esta historia que fueron evidentes de inmediato para la acusación, y la Fiscalía intentó abordarlos todos en su declaración inicial. Veamos cómo respondieron a las preguntas del jurado antes de que siquiera las hicieran. Primero, si todo hubiera sucedido como la defensa afirmaba, ¿por qué Casey y su padre no llamaron simplemente a la policía y lo reportaron? Si la muerte de Kaylee fue un verdadero accidente y la evidencia en la escena corroboraba su historia, entonces Casey no sería considerada responsable de la muerte de su hija, ¿verdad? El abogado afirmaba que George fue quien sugirió a Casey que no llamara a la policía, y Casey estuvo de acuerdo porque George le había enfatizado que pasaría el resto de su vida en prisión por negligencia infantil si lo hacía. Recordemos que George era un exoficial de policía y en la mente de Casey, esto le habría dado una idea de cómo la policía vería la muerte de Kaylee. George le dijo a Casey que sería mucho mejor para ella y toda la familia si Kaylee simplemente desapareciera por un secuestro. Pero, ¿por qué el jurado creería que Casey habría aceptado su plan? Ella era adulta y perfectamente capaz de comportarse de manera racional, ¿verdad? Bueno, no según el abogado, quien sorprendió a todos una vez más al afirmar que Casey había sido abusada sexualmente por George desde que tenía 8 años. Dijo que Casey no tenía más opción que escuchar a su padre porque desde muy joven había sido entrenada para reprimir y ocultar los secretos de su padre. Casey simplemente estaba haciendo lo que George la había entrenado para hacer durante toda su vida. Encubrir la muerte de Kaylee era solo la continuación de la relación abusiva padre-hija que ambos compartían. Pero la forma en la que Casey había logrado comportarse durante los 31 días antes de la llamada al 911 fue lo que hizo que la realidad se estrellara contra la familia Anthony. No sorprendentemente, Báez tenía una respuesta para eso también. Él dijo que Casey estaba acostumbrada a fingir que todo estaba normal porque había sido obligada a hacerlo toda su vida. En su declaración inicial, Báez dijo que el 16 de junio de 2008, después de la muerte de Kaylee, Casey hizo lo que había estado haciendo toda su vida, la mayor parte del tiempo, ocultando su dolor, yendo a ese rincón oscuro y fingiendo que no vive en la situación en la que está viviendo. Esta niña, a los 8 años,
aprendió a mentir inmediatamente. Podría tener 13 años, tener el de su padre en la boca y luego ir a la escuela y jugar con los demás niños como si nada hubiera pasado. Baez presentó esto al jurado mientras George Anthony estaba sentado en la parte posterior de la sala del tribunal con la cabeza inclinada hacia un lado y los ojos clavados en el suelo. La acusación de que George Anthony realmente abusó de Casey nunca se ha probado, pero eso no impidió que la defensa afirmara que los 31 días que siguieron a la muerte de Caylee, en los que Casey salió de fiesta, consumió drogas y participó en un concurso de belleza, fueron el resultado de una vida de abuso y negación intencional de la realidad. Esta declaración inicial, que fue pronunciada con mucha convicción por Baez, cayó sobre el jurado como una bomba. Nadie esperaba que Casey cambiara su historia de manera tan drástica, y cuando sucedió, ninguna persona pudo decir honestamente que lo vieron venir. En lo que a mí respecta, no hay evidencia que respalde estas afirmaciones de abuso, y Casey es una conocida mentirosa patológica cuya reputación habla por sí misma. Sin embargo, este era el plan que la defensa había formulado, y era un plan que destrozaría a la familia Anthony. En esta sección voy a proporcionarte toda la evidencia y testimonios relevantes que la acusación presentó y a explicar cómo José Baez y el resto del equipo de defensa de Casey refutaron esa evidencia. Dado que esta sección obviamente no podrá cubrir todo el juicio de 6 semanas en detalle, pasaré por alto gran parte de los testimonios y me centraré en los hechos. Si estás interesado en obtener más información, todo el juicio ha sido subido a YouTube en 74 videos separados, así que siéntete libre de verlos todo lo que quieras. Además, dado que hay muchas revelaciones a lo largo del juicio, esta sección no está en orden cronológico, sino que se presenta como un resumen, así que agárrate porque te voy a dar mucha información. Dado que la acusación buscaba una condena por asesinato en primer grado, se propusieron demostrar 3 cosas: que la muerte de Caylee Anthony fue un homicidio premeditado, que Casey Anthony fue la responsable de su muerte y que el motivo de Casey para matar a Caylee fue su propio deseo egoísta de vivir una vida sin hijos. Para hacer esto, se basaban en 2 pruebas clave y una serie de testimonios de testigos. Comencemos con el testimonio, porque es el menos relevante. Para recordarle al jurado lo inapropiadamente que se comportó Casey después de la muerte de su hija, la acusación llamó a 9 testigos que dieron sus propios relatos de su actitud despreocupada. Entre ellos estaban Tony Lázaro, Richard Morales y Jeffrey Hopkins, quienes dieron testimonios similares, y para el final, era difícil no pensar que Casey era una persona desalmada. En su mayor parte, la defensa ignoró estos testimonios sobre el comportamiento de Casey, porque su historia ya había abordado por qué Casey podía fingir que todo estaba normal. En cambio, Baez les preguntó a cada uno de los testigos si creían que Casey era una buena madre, y para sorpresa de todos, testificaron que, según lo que habían presenciado mientras Caylee estaba viva, Casey siempre había sido una madre fenomenal. Ahora hablemos del segundo objetivo de la acusación: establecer que Casey Anthony fue quien asesinó a su hija. Esta afirmación se basaba en las pruebas encontradas dentro del auto de Casey, y ya que Casey había sido vista conduciendo el Pontiac en los días siguientes a la muerte de Caylee, según amigos, familiares y cámaras de seguridad, era vital demostrar que el cuerpo de Caylee estaba dentro del maletero durante ese tiempo, ya que eso desacreditaría por completo la historia de la defensa de que George Anthony había sido quien deshizo del cuerpo de Caylee. Al comienzo del juicio, nuestro investigador, Arpad Baz, quien realizó pruebas en las muestras del maletero de Casey, señaló los compuestos que discutimos anteriormente y afirmó que no tenía ninguna duda de que el cuerpo de Caylee había estado almacenado en ese maletero durante un periodo significativo. También se le permitió explicar a los miembros del jurado las etapas de descomposición humana para enfatizar cuánto tiempo debió haber estado el cuerpo de Caylee en el maletero del Pontiac para que esos compuestos se filtraran en la tela de la alfombra. La defensa puso en duda el testimonio de Baz, cuestionando su metodología de pruebas. Señalaron que las pruebas realizadas por Baz se consideraban no estándar y nunca antes se habían utilizado como evidencia en un tribunal. También afirmaron que los compuestos no necesariamente provenían de un cuerpo humano, sino que podrían haber provenido de carne podrida de una tienda de comestibles o una pizza vieja.
Por supuesto, también trajeron a sus propios expertos para respaldar estas afirmaciones, y Bass los refutó diciendo que la supuesta carne de la tienda de comestibles debía haber estado contaminada con bacterias del cuerpo de Caylee Anthony, ya que las pruebas confirmaron que esos compuestos pertenecían a ella. Cuando se le preguntó sobre otras posibles fuentes de los compuestos, Bass afirmó rotundamente que no encontró ninguna otra explicación plausible de por qué estarían presentes en el maletero, a menos que el cuerpo de Caylee hubiera estado allí. Así que parecía una victoria segura, ¿verdad? Bueno, en realidad no tanto. Resulta que una parte importante para ganar un juicio es ganarse la confianza del jurado. Verás, los jurados no están compuestos por expertos forenses. Están formados por personas normales que confían en los expertos para interpretar los resultados de las pruebas. Por eso, la credibilidad del testimonio de un experto es vital para asegurar que el jurado tenga fe en lo que el experto está diciendo. Para reducir la credibilidad de Bass, Baez atacó sus calificaciones diciéndole a todos en la sala del tribunal que Bass no era químico porque su doctorado era en antropología y no en química. Baez prácticamente se rió de Bass mientras testificaba, acusándolo de participar en lo que se llamaba una fantasía de la ciencia forense. Después de esto, Baez llamó a su propio experto, quien testificó que, si la teoría de la acusación era correcta, debería haber evidencia de cientos o incluso miles de moscas dentro del maletero, pero los investigadores solo pudieron confirmar la presencia de unas pocas moscas. Esto no concordaba con la teoría de la acusación y se consideró una victoria para la defensa. Además de los compuestos químicos, la acusación también señaló el cabello que se encontró dentro del maletero. Sin embargo, como no se pudo probar que el cabello pertenecía a Caylee, la defensa argumentó que no probaba absolutamente nada. ¿Estás siguiendo la historia hasta ahora? Espero que sí, porque es hora de hablar del último obstáculo de la acusación: demostrar que la muerte de Casey fue un homicidio. Para esto, había dos pruebas principales, una circunstancial y otra directa. Primero, la prueba circunstancial. Durante el testimonio, Bass apuntaba hacia la sorprendentemente alta cantidad de cloroformo encontrado dentro del maletero de Casey, lo cual la acusación argumentó que solo estaría presente en caso de un asesinato premeditado. Sin embargo, durante el contrainterrogatorio, la defensa argumentó que el cloroformo era un producto químico estándar que se encuentra en muchos productos de limpieza del hogar, y que el agua de la piscina también podría haber causado un resultado positivo en la prueba. Cuando la acusación mencionó las búsquedas en Internet, Cindy Anthony testificó que ella fue la responsable de buscar cloroformo, pero dijo que la búsqueda fue el resultado de un error al intentar buscar la palabra clorofila. Documentos posteriores demostraron que Cindy estaba mintiendo y que muy probablemente había cometido perjurio, ya que sus tarjetas de tiempo demostraron que estaba en el trabajo cuando se realizaron las búsquedas. De acuerdo con la mayoría de los analistas que han estudiado el caso, el testimonio de Cindy no fue más que un intento mal planificado de salvar a su hija de la prisión. De cualquier manera, la defensa aún así logró presentar una explicación que al menos era plausible. Ahora, con la evidencia circunstancial fuera del camino, hablemos de la parte más crucial del caso de la acusación: la cinta adhesiva que se encontró junto al cuerpo de Caylee. Esta cinta era significativa porque era la única prueba que apuntaba definitivamente hacia el asesinato. Básicamente, todo el caso de la acusación se basaba en estas 4 pequeñas piezas de cinta y en dónde exactamente se encontraron en relación al cuerpo de Caylee. Sin ellas, no había arma homicida, y no había nada más que insinuar a la asfixia. En total, se encontraron 4 trozos cuadrados de cinta adhesiva en o alrededor del cuerpo de Caylee. El primero estaba adherido al costado de su cráneo, el segundo y el tercero flotaban sueltos dentro de la bolsa de basura, y el cuarto fue encontrado aproximadamente a 1,80 m de distancia fuera de la bolsa. La fiscalía se centró principalmente en los 3 que estaban dentro de la bolsa con el cuerpo de Caylee. La principal evidencia de que se había utilizado cinta adhesiva para poner fin a la vida de Caylee fue la posición en la que se encontró su cráneo. Verán, cuando se encontraron los restos de Caylee, estaban completamente esqueléticos, lo que significa que no quedaba tejido blando en ellos. Esto significa que la estructura del cuerpo había colapsado por completo como se esperaba, excepto en un lugar, la mandíbula. La mandíbula de Caylee fue encontrada en una posición anatómicamente correcta, es decir, debajo de la maxila, como si estuviera aún viva.
La fiscalía afirmó que la única forma en que esta colocación era posible después de tanto tiempo era si la cinta adhesiva había mantenido su mandíbula en su lugar durante la descomposición. Alegaron que las 3 piezas de cinta adhesiva encontradas dentro de la bolsa habían mantenido involuntariamente su rostro unido mientras se descomponía. Si esa explicación te parece un poco débil, no estás solo. Para que esto sea cierto, la defensa señaló que el cráneo de Kaylee debió haber permanecido sin ser alterado hasta que la policía procesara la escena, porque si se hubiera movido en absoluto, ya sea por animales, investigadores o el hombre que descubrió el cuerpo, entonces la colocación de la cinta y la mandíbula serían completamente irrelevantes. Para plantear preguntas sobre el día en que se descubrió el cuerpo de Kaylee, se llamó a declarar a Roy Kronk. La defensa le preguntó si alguna vez había tocado los restos de Kaylee, y Roy le dijo al jurado cómo había usado un palo para levantar el cráneo de Kaylee antes de dejarlo caer de nuevo en la bolsa. Luego se disculpó y dijo que, si hubiera sabido que era el cuerpo de Kaylee, simplemente lo habría dejado y llamado a la policía. Los abogados utilizaron este testimonio para decir que la principal evidencia de homicidio presentada por la fiscalía era una escena del crimen contaminada y que el hecho de que se encontrara cinta adhesiva en el cráneo de Kaylee era irrelevante. Incluso afirmaron que era posible que alguien hubiera contaminado intencionalmente la escena del crimen para que la existencia de la cinta adhesiva dentro de la bolsa pareciera más sospechosa de lo que realmente era. Más tarde, los abogados también llamaron a Werner Spitz, un patólogo forense famoso que había testificado previamente durante el juicio de O.J. Simpson y había sido parte del equipo que investigó el asesinato del presidente John F. Kennedy. Spitz declaró que la cinta no mostraba huellas dactilares, células de piel ni ADN de ningún tipo que él esperaría ver en una cinta que se había utilizado para cubrir la boca y la nariz de alguien. ¿Dudas de la historia de la fiscalía? Bueno, el jurado ciertamente lo hizo. Más adelante en el juicio, la defensa también intentó socavar toda la investigación al afirmar que el Departamento de Policía de Orlando había exagerado a propósito muchos detalles sobre el cuerpo de Kaylee en un intento por agitar las emociones del público y crear publicidad positiva para el departamento. Según esta narrativa, la policía había tomado intencionalmente un trágico accidente y lo había distorsionado en un cuento de asesinato. Y con eso llegamos al final de las pruebas. Así que, toma un momento para reflexionar sobre todo lo que hemos discutido y prepárate para escuchar todos los jugosos detalles sobre la supuesta implicación de George Anthony en la muerte de Caylee Anthony. Aparte de la capacidad de convencer al jurado y sembrar dudas razonables en casi todas las partes de la teoría de la acusación, hubo otra cosa que ayudó a la defensa más que cualquier otra cosa, y fueron las numerosas mentiras de George Anthony y su extraño comportamiento durante la investigación inicial de la desaparición de Kaylee. Sé que debes estar pensando, pero te prometo que no te saltaste accidentalmente ninguna parte en algún momento. Hay una razón por la cual no he mencionado las mentiras de George Anthony todavía, y es porque no quería añadir más confusión a una línea de tiempo que ya se estaba volviendo difícil de manejar. Sin embargo, la verdad es que Casey no es la única mentirosa en esta historia, porque George también compartió su parte justa de falsedades a lo largo del camino. Para darte una idea del tipo de mentiras que George les dijo a los investigadores, una vez afirmó que siguió a Casey durante los 31 días que Kaylee estuvo desaparecida porque quería encontrar a su nieta. Dijo que siguió a Casey durante varios kilómetros ese día, pero ella logró evadirlo. Al principio, la policía no tuvo razón para dudar de su historia, pero a medida que profundizaban en los detalles, descubrieron que los registros telefónicos de George y Casey hacían imposible que esta historia fuera cierta, ya que estaban separados por varios kilómetros en el día en cuestión. George no tenía motivo para mentirle a la policía sobre esto, y aparentemente lo hizo solo para hacerse ver mejor a sí mismo al afirmar que nunca dejó de buscar a Kaylee. También hubo varias inconsistencias en torno a un conjunto de latas de gasolina desaparecidas que la policía nunca pudo resolver por completo, y una acusación de que Casey había robado la camioneta de la familia en algún momento, lo cual también resultó ser falso. Además de esto, George guardaba varios secretos, como un segundo teléfono celular, una amante secreta y una pistola que había comprado para obtener una confesión de los amigos de Casey, de quienes creía que conocían el paradero de Kaylee. Te estoy contando todo esto ahora porque vamos a hablar sobre la historia de la defensa y todas sus inconsistencias lógicas. No profundizaremos demasiado en la vida de George Anthony.
pero quería que todos supieran que tenía muchos secretos en su propio armario y no debería ser completamente confiable. Si estás interesado en profundizar en este caso, deberías comenzar investigando a George Anthony, porque al igual que Casey, es todo un personaje. Durante su testimonio, George negó haber ocultado el cuerpo de Kaylee y, dado que esto iba en contra de su versión de los hechos, la defensa necesitaba presentar a George de manera negativa. Y vaya que lo hicieron. Sacaron a relucir todas las inconsistencias mencionadas anteriormente, además de su intento de suicidio y la nota de suicidio, lo cual podría haber insinuado su implicación en la muerte de Kaylee. No voy a citar esa nota por respeto, pero diré que la he leído y personalmente no creo que implique a George Anthony. Para mí, parece que fue escrita por alguien que estaba sufriendo y buscaba una salida después de ver cómo su vida entera se desmoronaba. Durante el contrainterrogatorio, la fiscalía confrontó a George con su declaración sobre el olor a descomposición en el maletero de Casey. Frente al jurado, George reafirmó su creencia inicial de que era descomposición humana, pero no descartó la posibilidad de que el olor pudiera haber venido de otra cosa. Cuando le preguntaron sobre la declaración que le hizo al detective Melich instándolo a investigar más a fondo a Casey, George confirmó que ese encuentro tuvo lugar, pero afirmó que en ese momento era un abuelo preocupado que sabía que su propia hija no estaba siendo completamente honesta con él. Alegó que actuaba impulsado por la pura emoción debido a que su familia entera se estaba desmoronando. También se le cuestionó sobre el presunto abuso sexual de Casey y lo negó rotundamente. Después de esto, el juez Perry prohibió a José Báez mencionar nuevamente el presunto abuso de George, ya que simplemente no había evidencia para respaldarlo. Entonces, ¿hubo alguna evidencia de que George estuviera involucrado en la muerte de Kaylee? Bueno, sí, pero es muy circunstancial. En la declaración inicial, Báez le dijo al jurado que la familia Anthony había tenido muchas mascotas durante la infancia de Casey. Dijo que cuando una de las mascotas de la familia moría, George se encargaba de desechar el cuerpo del animal para que Casey no tuviera que verlo. Aparentemente, según múltiples fuentes, George desechaba las mascotas fallecidas envolviéndolas en varias bolsas de basura, sellando esas bolsas con cinta adhesiva y luego las arrojaba al mismo bosque donde se encontró el cuerpo de Kaylee. ¿Es esto una prueba de algo? No, pero es una coincidencia inquietante. Pero dejando eso de lado, permíteme contarte sobre los problemas con el caso de la defensa. Primero, las acciones de George Anthony después de la muerte de Kaylee no respaldan esta narrativa de ninguna manera. Presionó fuertemente en los primeros días de la investigación para que Melich investigara más de cerca a Casey, lo cual obviamente no es algo que haría si estuviera tratando de proteger a Casey. Además, no habría hecho apariciones en televisión donde suplicaba al público respuestas y afirmaba que no estaba seguro de la implicación de su hija en la desaparición de Kaylee. Se podría argumentar que George simplemente estaba interpretando el papel de un abuelo afligido mucho mejor de lo que Casey podría interpretar a una madre afligida, pero también hay otros problemas con esta teoría. Como exoficial de policía, George estaba extremadamente familiarizado con los procedimientos policiales y sabría lo terrible que luciría la historia del secuestro de Casey. Sabría que la policía buscaría hasta el último rincón en su búsqueda de Kaylee y que proporcionarles una lista de nombres falsos y números de teléfono no sería suficiente. Sabría que mantener el cuerpo de Kaylee en el maletero dejaría amplias pruebas forenses, como efectivamente sucedió. Y si él fue quien desechó el cuerpo de Kaylee, dejándolo a poca distancia de la casa familiar, fue un movimiento estúpido en el mejor de los casos. Estas inconsistencias fueron planteadas por la fiscalía, pero al final simplemente no fueron suficientes. No es ningún secreto que la única razón por la que estamos hablando de este caso en primer lugar es debido al veredicto de no culpabilidad. Si Casey hubiera sido declarada culpable, su historia sería mucho menos notable y probablemente ya se habría desvanecido de la conciencia pública. Pero debido a que el veredicto fue tan impactante y nunca se han proporcionado respuestas definitivas, la historia de Kaylee sigue viva en los corazones y mentes de muchos detectives aficionados de Internet y teóricos de conspiración. Pero ahora que has escuchado ambos lados de la historia, las pruebas y muchas discrepancias, seguro que te preguntas cómo y por qué el jurado emitió el veredicto al que te hemos estado llevando todo este tiempo. Así que respondamos esa pregunta. ¿Por qué absolvieron a Casey Anthony? Bueno, la respuesta es en realidad mucho más simple de lo que parece.
Muchos abogados que han analizado este caso dicen que el veredicto fue el resultado tanto de una acusación débil como de una defensa sólida. Muchos argumentan que la acusación sobrecargó a Casey al buscar la pena de muerte por asesinato en primer grado, y lo hicieron sin pruebas suficientes para respaldarlo. Recuerda que casi todo lo que presentó la acusación fue circunstancial y se basó en gran medida en la teoría de asfixia con cinta adhesiva. Cuando surgieron interrogantes sobre cómo se encontró el cuerpo de Caylee, el jurado se quedó con muchas dudas razonables. En resumen, la acusación no logró demostrar siquiera que la muerte de Caylee fue resultado de un homicidio. El jurado no necesitaba creer que la historia de Casey fuera verdadera, y la mayoría de ellos no la creían. Todo lo que la defensa tenía que hacer era sembrar dudas razonables, y lo lograron. El jurado razonó que simplemente había demasiadas dudas en torno a todos los aspectos del caso como para condenar a alguien. En una entrevista con ABC News, la jurado Jennifer Ford dijo: "No dije que ella fuera inocente, solo dije que no había suficientes pruebas. Si no puedes probar cuál fue el delito, no puedes determinar cuál debería ser el castigo". Esta línea está básicamente tomada textualmente del argumento de cierre de la defensa, y el hecho de que este jurado haya llevado esa frase durante las deliberaciones e incluso la haya repetido a los medios días después, es un testimonio de las habilidades de José Báez como abogado. En los años siguientes al juicio, Báez ha sido criticado por muchos por sus prácticas poco éticas y afirmaciones infundadas durante el juicio de Casey Anthony, pero eso no cambia el hecho de que sus métodos funcionaron. Al final del día, cuando todo sea dicho y hecho, la pregunta clave en este caso nunca será respondida. Nunca se podrá probar, y eso es como murió Caylee. También se ha informado que él y Casey mantuvieron una relación sexual durante el juicio porque Casey no podía permitirse seguir pagando por sus servicios. En un momento, Báez supuestamente canceló una aparición en los medios que había organizado para Casey, y como pago por no hacerla hablar con el público, le dijo a Casey que le debía 3 mamadas. Estas acusaciones provienen del investigador de la familia Anthony, Dominic Casey, y no han sido probadas. Casey y Báez también negaron haber tenido una relación en algún momento. Toma esta historia con pinzas. El 5 de julio de 2011, después de aproximadamente 10 horas completas de deliberación, el jurado regresó con un veredicto de no culpabilidad para los 3 cargos graves. Sin embargo, encontraron a Casey culpable de los 4 cargos menores restantes, que fueron el resultado de dar declaraciones falsas a las autoridades. Después del veredicto, la acusación dijo que estaban mal y la reacción del público reflejó eso. A medida que se difundió la noticia, aquellos que habían acudido a las afueras del juzgado para celebrar el veredicto de culpabilidad de Casey quedaron decepcionados e inmediatamente enfadados. La multitud gritó cosas como "asesina de bebés" y "esta es otra ojo a". Muchos llevaban tiras de cinta adhesiva en la boca con frases como "es una asesina" y "mató a Casey" escritas en ellas. Solo puedo imaginar que la acusación debió estar sudando porque que tu caso se compare con el juicio de O.J. Simpson prácticamente garantiza que te has metido en un buen lío. George y Cindy recibieron instrucciones de abandonar la sala del tribunal antes de que se leyera el veredicto, porque la policía sabía que no podían garantizar su seguridad. Los propios jurados también temían por sus vidas, ya que se preocupaban de que el público pudiera buscar venganza contra ellos. El juez Perry estuvo de acuerdo con sus preocupaciones y ordenó que los nombres de los jurados no se revelaran durante 7 días completos para permitir que las tensiones se calmaran. Después de este breve periodo, varios jurados supuestamente recibieron desde simples preguntas sobre su razonamiento hasta amenazas de muerte. 2 días después de que se leyera el veredicto, en la audiencia de sentencia de Casey, el juez Perry impuso la pena máxima posible de 4 años de prisión por un delito menor, pero también le dio crédito por el tiempo cumplido al considerar los años que pasó esperando el juicio. Casey había cumplido su condena y fue programada para ser liberada 10 días después, el 17 de julio del 2011. Entonces, ahora que nos acercamos al final de este episodio, ¿exactamente dónde nos deja? ¿Crees que la muerte de Caylee fue el resultado de un trágico accidente o te inclinas hacia una narrativa más siniestra? Sé que no he sido particularmente imparcial a lo largo de este episodio, pero seamos honestos, el caso ha generado tantas conspiraciones desde que se dictó el veredicto que tuve que ser muy selectivo con la información que presenté.
Hay mucho más que decir y muchas más preguntas que responder sobre este caso, especialmente porque casi todos los involucrados, incluido José Báez, han publicado un libro contando todo, pero esos testimonios tampoco son muy confiables. Entonces, ¿hay alguien confiable que pueda brindar alguna perspectiva? Bueno, no es exactamente confiable debido a todas las mentiras y asuntos y demás, pero hay una persona importante de la que no hemos escuchado, George Anthony. Según George, él cree que la muerte de Kaylee fue un accidente, pero obviamente no está de acuerdo con la narrativa de ahogamiento en una piscina que presentó la defensa. Él cree que Kaylee murió como resultado de una sobredosis accidental. Déjame explicar. Casey era una joven a la que le gustaba ir de fiesta, pero también era una madre soltera con responsabilidades. Para conciliar esas dos cosas, Casey hizo lo que hacen algunas madres negligentes para seguir viviendo sus vidas después de que nacen sus hijos. George dice que cree que Casey comenzó a darle pequeñas dosis de Xanax a Kaylee para hacerla dormir, de modo que ella pudiera salir y divertirse con sus amigos. Cuando la gente preguntaba dónde estaba Kaylee, Casey les decía que estaba con Sunny la niñera, que es un apodo común para la droga en este contexto. Desafortunadamente, debido a que el cuerpo humano desarrolla rápidamente tolerancia al Xanax, Casey se vio obligada a darle a Kaylee cantidades cada vez mayores de la droga para asegurarse de que durmiera toda la noche. Esto continuó hasta una noche de julio de 2018, cuando Casey regresó a casa y descubrió que le había dado una sobredosis accidentalmente a Kaylee, causando que se quedara dormida y nunca despertara. Sabiendo que la policía detectaría Xanax en su sistema, Casey entró en pánico, cargó el cuerpo de Kaylee en el maletero del Pontiac y lo dejó allí durante más de una semana mientras evitaba intencionalmente a sus padres y trataba de inventar una historia creíble. Luego, una vez que el olor se volvió insoportable, arrojó el cuerpo en el bosque cerca de la casa de sus padres porque sabía que rara vez la gente usaba esos bosques y quería que el cuerpo de Kaylee estuviera cerca. Debido a que ella ya había estado diciéndole a la gente sobre su Shani la niñera durante mucho tiempo, se vio obligada a inventar una explicación para esto y eso inspiró la historia de Zenaida Fernández González. ¿Hay alguna prueba detrás de esta teoría? Ninguna en absoluto, pero quería mencionarla porque pasamos la segunda mitad de este video discutiendo la posible participación de George, así que me pareció justo escucharlo. Entonces te pregunto de nuevo, ¿qué piensas? ¿Fue la muerte de Kaylee Anthony un accidente o los medios de comunicación exageraron la historia? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,